Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí quisiera que recordáramos esta parte. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué fuerte inicia este capítulo de Romanos. Vemos una lista terrible de pecados: codicia, fornicación, mentira, maldad. ¿Y por qué? Porque todo esto se fue produciendo cuando el hombre perdió su confianza en Dios, porque no conocían el carácter de Dios, no sabían quién era Él, y la única manera de restaurar nuestra confianza en Él es por medio de restaurar nuestro conocimiento en Él. El Salmo 9, versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. La palabra nombre viene de la palabra hebrea Shem. Y en este versículo, porque dependiendo de dónde se encuentre la palabra, también es el significado que tiene por todo el contexto. Entonces, particularmente en este versículo, la palabra nombre se refiere al honor, la autoridad y el carácter. Entonces, si nosotros modificáramos esta palabra por su significado, diría algo así: en ti confiarán los que conocen tu carácter. En ti confiarán los que conocen tu autoridad. En ti confiarán los que conocen tu honor. En ti confiarán los que saben qué clase de Dios eres tú. Pero a veces lo decimos mucho y yo me lo he preguntado: ¿y cómo le hago? Porque sí, tú te paras enfrente y lo dices, pero explícame cómo. Entonces, ¿cómo puedo conocerlo? Por medio de su palabra. Él nos ha dado tantos datos de Él en la Escritura, pero a veces lo leemos ya tan de continuo y con tanta rutina que ya no le damos ese significado. Romanos 1:19 nos dice eso. Él dejó muchas evidencias y nos lo dice en su palabra. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros no podemos decir: es que no tengo manera de conocer a Dios. Claro que sí, tenemos la palabra. A veces no la leemos. Ahora, yo titulé este mensaje "Los atributos de Dios", porque es importante que conozcamos sus atributos, si no, ¿cómo podemos saber qué clase de Dios es nuestro Dios? Entonces, es vital que de verdad conozcamos cuáles son sus características. Pero ¿qué es un atributo? Un atributo es una cualidad de la esencia o de la naturaleza de una persona o cosa. Pues estamos hablando de Dios. Entonces, en cuanto a Dios, un atributo de Él es algo que Dios ha declarado de Él mismo que es verdadero y que viene en la Escritura. Por ejemplo,
Aquí quisiera ser como un poco más clara. No significa que Dios esté hecho de partes o que esté conformado de partes, porque entonces ya no sería Dios. Significaría que alguien más grande que Él lo hizo. No podemos decir, es que tiene 70% misericordia, 10% amor, 50% de ira. No, es todo misericordia, todo amor, todo santidad, al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, también es importante aquí que si nosotros como vemos a Dios, que es un Dios conformado en 3 personas, si Jesús es todo amor, el Padre es todo amor, el Espíritu Santo es todo amor, ¿sale? Nada más también ahí para que no nos vayamos a ir por otro lado. Esto lo podemos ver en Primera de Juan 4:8, Primera de Juan 1:15, donde nos dice la Escritura que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es eterno, Dios es luz, y hay un montón de partes en donde podemos encontrar diferentes atributos. ¿Okay? Ahora, hay una frase muy bonita del pastor A.W. Tozer y que me la quise fusilar el día de hoy, porque se las voy a leer tal cual. Oro que Jesús, así como entró en Jerusalén sobre el lomo de un burrito, quiera cabalgar ante la gente sobre un instrumento tan indigno como yo. Así que espero poder transmitirles de una forma muy clara lo que también yo he podido aprender. Ahora sí, considerando que sus atributos, Él está conformado por atributos que son 100% su esencia, cada atributo va conectado con el otro. No es como que, en un momento Dios es amor y por lo tanto deja de ser todo misericordia. No, al mismo tiempo Él es todo misericordia, todo amor, todo santidad, todo ira, todo justicia. Todo el tiempo, no es como nosotros, que si nos enojamos, pues ya no estamos contentos. Eso también es muy importante. Y no porque a veces más bien tenemos una forma muy difícil o muy rara de decir las cosas. Por ejemplo, nosotros decimos, es que amamos mucho a los niños, son el futuro. Y es algo que yo le respeto particularmente mucho a Jessica, porque ella sí se enoja, pero también actúa. A veces nosotros podemos decir, con respecto al tema de los niños, es que yo los amo mucho y no, es fatal lo que está pasando en el país, cuántas violaciones y que se los roban, y ya, y ahí quedó. Viene otra noticia y se nos olvidó. Si nosotros decimos que amamos a los niños, pero no nos indignamos cuando vemos noticias sobre que han sido robados, no nos llenamos de ira cuando vemos que han sido violados, cuando tenemos niños cercanos que sabemos que están siendo violentados, entonces nosotros no amamos a los niños. Así que una manera de nosotros ver el mejor ejemplo de los atributos de Dios y cómo también nosotros debemos de aprender de nuestro Dios es la cruz del Calvario. Porque a veces nosotros queremos ver el amor y la bondad y la misericordia del Padre, pero no nos gusta que nos hablen de su ira, de su justicia. Y Él es todo eso, y no por eso significa que sea malo. En la cruz nosotros vemos la justicia de Dios, la ira de Dios, el amor de Dios por cada uno de nosotros, la santidad y su sabiduría. Y debemos de darle el valor a todo lo que Dios se ha preocupado para enseñarnos por medio de su Escritura. Vámonos a 2 de Timoteo. Bueno, se los voy a leer para que no lo estemos buscando. Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cómo vamos a servir y adorar a un Dios que no conocemos? Se vuelve muy difícil. Como les decía, su palabra nos enseña qué es lo importante para Él. A veces lo desconocemos tanto
que nos atrevemos en oración a decirle mi Diosito. Es que mi Diosito es bien bueno. ¿Por qué lo minimizamos? Dios es el creador de todo. Le decimos mi Jesucito, mi Chuchito. ¿Estamos conscientes de ante quién estamos elevando una oración? No es el vecino que tenemos a un lado. Hemos tratado irrespetuosamente al Señor cuando decimos es que es nuestro cuate. El Señor es mi socio en cualquier negocio. Órale. Hemos olvidado tratarlo con respeto y reverencia. Sí, sí es nuestro amigo, porque Él decidió hacernos amigos suyos. Pero le debemos ¿qué? Toda nuestra gratitud. Y no por eso debemos de ser ofensivos en la manera en cómo nos dirigimos a Él. Eso también es conocerlo, porque merece toda nuestra adoración. Por eso es importante que nos preocupemos por conocerle. El día de hoy solo espero poder alcanzar a hablar de 3 atributos, que son muchos. El primero es la aceidad de Dios. Espero que se vea muy bien al fondo. Muchas gracias. Aceidad de Dios, o la autosuficiencia de Dios, o la independencia de Dios. Este atributo significa que Dios existe por sí mismo. Cuando Él en la Escritura le dijo a Moisés, tú vas a ir a decirle al pueblo de Israel, yo soy, le estaba diciendo, yo soy ese Dios único, independiente. Y es un Dios que no necesita de nadie ni de nada, porque existe por sí mismo. Ojo, no significa que a Dios no le importa tu adoración o que no le importa quién eres tú. Son cosas diferentes. Significa que Él no nos necesita a nosotros para ser Dios. ¿Ok? Dios es un Dios perfecto, porque antes de que nosotros fuéramos creados, Él ya existía. Ahora, nosotros somos parte de su creación y le damos gloria, pero no podemos ir por la vida pensando que sin nosotros Dios no es nada. Porque he escuchado a algunas personas que dicen, pues es que como Dios, si Dios no tuviera seguidores, no sería Dios. ¿Quién lo va a adorar? No los necesita. Y eso la verdad es que también se vuelve algo muy bonito. Porque Dios en su independencia tiene esa gran misericordia de darnos cosas, de bendecirnos, de darse a Él mismo, a cada uno de nosotros, cuando bien pudiera no hacerlo si no quiere. Y eso debería de darnos mucha confianza para poder acercarnos a Él. Porque si no necesita algo, nosotros no vamos a poder manipularlo. Pero vamos a saber y a tener la certeza de que sus promesas son eternas, son consistentes, porque Él así lo dijo. Ahora, una parte muy bonita también de la Escritura, donde podemos ver la aceidad de Dios, entre muchos versículos, es 2 de Samuel, capítulo 7, donde se encuentran los pactos de Dios con David. Vamos a leer bastantes versículos, pero es realmente una historia muy preciosa. Así que, por favor, vayan siguiéndola con su vista. 2 de Samuel, capítulo 7. Y se los voy a ir leyendo. Aconteció que cuando ya el rey David habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová al profeta Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Qué fuerte. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente
no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, le está haciendo un recuento, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí vemos que David, en resumen, va con el profeta Natán para decirle: oye, ¿qué crees? Es que pues, nuestro Señor no tiene casa y yo tengo un castillo. Y siento en mi corazón, pues, hacerle algo bonito en donde habite. ¿Y qué dice Dios? Híjole, muchas gracias, pero yo no necesito de tu casa, porque yo soy Dios y yo soy el que inicia todas las cosas. Y es bonito, porque nos recuerda la Escritura que aún con eso Dios lo bendice a David. Y vemos todas las promesas que le da en esos capítulos. No le hizo el feo, solo le recordó quién era él. Ahora, en el ministerio, Dios no nos necesita. Él nos ha llamado, sí. Y debemos tener esa gratitud, porque en su misericordia Él colocó en cada uno de nosotros algo tan especial y único que no tiene nuestro hermano. Y que por eso podemos trabajar en esa conformidad, y deberíamos de hacerlo con amor. Porque a lo mejor yo sé hacer algo, pero no sé hacer cosas que sabe hacer Malena, que sabe hacer Jessica, que sabe hacer Moisés, que sabe hacer Rosario. Y eso no significa que Dios no me ame, sino que al contrario, puso en mí algo especial, pero que es diferente. Ahora, esta parte de la aceidad de Dios nos lleva entonces al otro atributo que ya está ligado, que es ¿qué? Su misericordia. ¿Ok? Gracias. Deuteronomio 4:31 dice, esta también es una parte muy bonita. Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. A mí la verdad me dio mucha curiosidad, porque dije, es que debe de haber un significado muy especial aquí, en esta palabra de misericordioso. Así que le pedí prestados a mi mamá sus diccionarios y todo. Y sí, viene esta palabra de misericordioso en esta parte de la escritura, viene de la palabra hebrea rakham, que significa mimar, acariciar, querer, compadecer, amar. Si nosotros igual lo sustituyéramos en el versículo original, diría algo como: porque Dios que mima, Dios que ama, Dios que se compadece es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Qué tierna parte de la escritura.
A veces erróneamente creemos que el Antiguo Testamento es un libro lleno de violencia, de crueldad, es que el Señor se echó a quién sabe cuántos pueblos y fue bien drástico. Y al mismo tiempo tenemos estas partes tan tiernas. Y realmente vienen muchas más fracciones de ternura en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Solo que no lo vemos. Dios se deleita en nuestro deleite y sufre con nosotros. Él es bueno y ni siquiera se deleita en el sufrimiento de sus enemigos. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y ¿qué? Que viva. Y dice algo también muy, muy fuerte. Dice el Señor: volveos de vuestros malos caminos. Imagínense a Dios mismo diciéndote: vuelve a mí de tus malos caminos. Y termina el versículo diciendo: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios nunca va a menospreciar a alguien que se está retorciendo de dolor. Si Dios tiene que aplicar una corrección, tampoco es como que se agrade de ello, porque su palabra nos dice: no quiero la muerte del impío. Pero Dios se compadece, como les decía al principio, activamente. No es como que, ay, qué feo, híjole, no, la están pasando bien mal allá en el planeta Tierra, pero pues ya ni modo. No, Él actúa. Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios se compadeció activamente del pueblo haciendo 4 cosas. Lo dice el versículo. La primera: oyó los gemidos. 2, recordó su pacto. No los dejó ahí. 3, miró sus sufrimientos. 4, y se compadeció de ellos. ¿Qué hizo? Descendió a ayudarlos para que los sacaran de Egipto. Lo mismo se dice de nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en que cuando Él vio las multitudes, ¿qué dice la palabra? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Dadles vosotros de comer. Dios era tan misericordioso como lo es ahora. No era menos y no es más ahora, porque parte de sus atributos es que todo el tiempo es exactamente igual. Dios no cambia. A veces nos preguntamos también, yo muchas veces lo hice, ¿cómo Dios ve tanta injusticia y no hace nada? Dios podría tomar en su mano nuestro planeta y como un niño apachurrarlo así, como si fuera un huevito de pájaro, y destruirlo, y ya, volver a hacerlo de nuevo. Pero Él ve nuestras lágrimas y oye nuestros gemidos de dolor. Y con mucho amor y misericordia, Él ha esperado a muchas de esas personas que aún no han tenido esa conversión de corazón, así como nos esperó a cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos ser tan malos queriendo que Dios actúe ya, cuando Él sigue esperando por muchos aquellos que no han sido tocados. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente con nosotros, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que yo quisiera
que no le preguntemos a Dios por qué, sino que al contrario le agradezcamos, porque gracias a su misericordia, cada uno de nosotros está el día de hoy aquí. Y gracias por su misericordia, un día van a venir más personas a este lugar. No hay que temer contarle todos nuestros problemas, Él ya los conoce. No los olvida. Él sabe todo sobre ti. Y no se va a quedar sin hacer nada. La misericordia de Dios es eterna e infinita, porque Dios es ¿qué? Eterno e infinito. Su misericordia no puede disminuir o aumentar porque Dios no cambia. Dios es ¿qué? Inmutable. Malaquías 3:6, me voy un poquito rápido porque ya se me está acabando el tiempo, dice: porque yo Jehová ¿qué? No cambio. Gracias. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mutar significa que algo puede cambiar. Inmutable es que no puede cambiar. ¿Ok? Si nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas y saber que Dios no va a cambiar, eso va a ser un ancla para nosotros cuando estemos pasando por tormentas. El dolor a veces puede, o muchas veces puede desorientarnos y llevarnos a lugares muy raros en nuestra mente. Pero si nosotros tenemos esta certeza de que Dios nos dio ese regalo de saber que es inmutable, vamos a tener la misma certeza de que Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, nos está amando todo el tiempo exactamente igual. Y que su misericordia es exactamente la misma todo el tiempo. El mismo Jesús que daba vista a los ciegos es el mismo Jesús que da vista hoy a los ciegos. El mismo Jesús que alimentó a la multitud es el mismo que nos alimenta ahora. El mismo Jesús que calmó el mar es el mismo Jesús que va a calmar nuestro mar de tormentas. El mismo Jesús que perdona, que perdonó, es el mismo Jesús que nos perdona a nosotros. Salmo 89:34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y esta palabra mudaré es la misma de yo no cambio en Malaquías 3. Cuando Dios promete algo siempre lo cumple, porque es un Dios de verdad. Y porque no cambia, como dice su palabra, es que no hemos sido consumidos. Así que, gracias. Me gustaría concluir con decir que los atributos de Dios deberían de llevarnos al arrepentimiento. Porque si algo anda mal en nuestra relación con Él, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Y si nosotros nos arrepentimos, sabemos que el Dios que no cambia estará listo para perdonarnos. Así que, como dice su palabra, vuélvete hoy, vuélvete a Jehová tu Dios. Así que, finalmente, vamos a cerrar mencionando los 3 atributos. La aceidad de Dios, que es el primero, lo vimos en Éxodo 3:14, donde dice: yo soy el que soy. Él es Dios y no necesita de nadie, pero por su misericordia, Deuteronomio 4:31, Él no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y por ende, como Él ya lo dijo y no cambia, aplica su palabra en el pasado como el día de hoy. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es un Dios inmutable. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias infinitas porque tu palabra aún cuando leamos el versículo más corto de la Biblia, salimos muy instruidos, Señor. Tu misericordia es tan grande y tú eres tan bondadoso que tú nos enseñas cuál es el camino que debemos de seguir.
Te damos las gracias, Señor, por tanta ternura que hay en tus palabras para cada uno de nosotros, porque no lo merecemos. Tú eres tan bueno. Y Señor, saber que tenemos un Creador grande, un Creador poderoso, un Dios fuerte que nos dice: yo soy Dios misericordioso, que no te destruiré, que no me olvidaré de ti. Híjole, Señor, me hace sentir muy agradecida, porque nos has dado tanto, porque tú nos redimiste, porque diste a tu propio Hijo en amor a nosotros. Y tu Hijo, Señor, en ese amor también tan grande para nuestra salvación, dio su vida. Y el día de hoy tenemos esa bondad tan maravillosa también de que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos instruya y nos haga saber cuando estamos haciendo las cosas incorrectas, pero que también nos refuerza ese conocimiento de saber que tú estás ahí. Que en esa Trinidad no nos han dejado solos, no nos han desamparado, sino que al contrario han extendido su mano para llevarnos adelante en el camino, saltando esas piedritas o esos ríos a veces, o esos mares donde vemos tempestades. Tú nos has sacado de lo más profundo y nos has llevado a tu luz. Estamos muy agradecidos, Señor, y queremos tener esa transformación, llegar con arrepentimiento de corazón a ti, darte las gracias y ser mejores cada día, para no avergonzar tu palabra, para no avergonzarte a ti, sino que al contrario, cuando nos volteas a ver, digas: qué hermosos son mis hijos, qué buenos que tratan de ser. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Te damos las gracias, te bendecimos y queremos honrarte, Señor, cada día de nuestras vidas. Amén.